Seguimos en tiempo de ley y hoy estamos con Juan José López Burniol, que es notario, pero además de notario, pues toda una institución en Cataluña, pues porque ha participado de diversas instituciones, ahora él nos comentará, y todavía pues es un factotum de la sociedad catalana en muchos aspectos, y no de la política, porque nunca ha estado bregando en la política concreta, pero sí influyendo mucho en la política. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos gustaría, Juan José, y es algo un poco heterodoxo, pero que pudieras presentarte tú a la audiencia de Tiempo de Ley para que conocieran, más allá de tu trayectoria de notario, que es bien conocida, pues a qué se ha dedicado, a qué ha dedicado su vida Juan José López Burniol. Como por mis apellidos se nota, soy hijo de un padre castellano, Segundo López Martín, salmantino, que era notario, y de mi madre, María Asunción Burniol Casas, catalana. Se conocieron en Alcanar, la primera notaría de mi padre. Allí nació el año 45. El año 50, siguiendo a mis padres, pues fui a vivir a Ripoll, en donde mi padre ejerció como notario, hasta el 57. El 57 se marchó a Calella de la Costa, estuvo ejerciendo de notario allí hasta el año 66. Entonces, entre tanto, yo hice el bachillerato interno, como era lógico, los que vivíamos en pueblos entonces, en el Colegio Salesiano de Horta. Y luego, como era hijo único, y digamos, mis padres tenían la idea de que ser hijo único es una cosa inconveniente porque no pudieron tener más, mi padre tenía la obsesión de que no hiciese la carrera cerca de casa. Y entonces aún no había sido reconocida como universidad, aquel verano lo fue antes de ir yo, me mandó a la Universidad de Navarra. Estudié la carrera en la Universidad de Navarra, donde, voy a decirlo ahora aquí en mi presentación, tuve un maestro, cosa que siempre hay que agradecer, que era Álvaro Dors, el hijo de Xenios, el hijo de Eugenio Dors, que era de Derecho Romano. Yo, en definitiva, los esquemas básicos de mi formación jurídica se los debo a él. Y al terminar la carrera de Derecho, pues siguiendo la tradición paterna, por presión, diría, de mi padre, porque yo quería hacer letrado del Consejo de Estado, y le decía, como estas son oposiciones un poco aleatorias en cuanto a su convocatoria, primero hago una oposición fácil, por ejemplo, Cuerpo Jurídico del Ejército, que es la que había pensado, y luego ya tranquilo, ganándome la vida, pues me preparo para letrado. Pero mi padre dijo, no, haz notarías y luego haz lo que quieras. Total, que hice notarías. Ingresé por Valdegovía el año 71, con 25 años. Hice oposiciones entre notarios y fui a Tudela el año 76. No, perdón, el año 73. Y volví a hacer oposiciones entre notarios y fui a Barcelona el año 76, donde llegué aquí con 31 años. Y desde el año 77, que tomé posesión, hasta el año 2015, pues he ejercido toda mi vida en Barcelona. Simultáneamente, la verdad sea dicha, la cabra tira al monte. Yo siempre tuve la vocación académica. Entonces, cuando llego a Barcelona en el año 77, inmediatamente en octubre empiezo a dar clase en la universidad a distancia. De la universidad a distancia pasé por mi vocación a la Universidad Autónoma de Barcelona y compartí cursos con Luis Puigferriol. Un año él hacía sucesiones, yo hacía reales, y el año siguiente nos invertíamos. Después, siguiendo a Pablo Salvador, que siempre ha sido amigo mío, catedrático de Derecho Romano, me fui a la Pompeu. Total, que entre todas las universidades yo creo que he estado 20 y tantos años dando clases siempre de Derecho Civil y normalmente, también he de confesarlo, de reales o de familia y sucesiones. Yo creo que no. Alguna vez habré dado obligaciones y contratos. Parte general también me gustaba, pero no creo que la haya dado más de una vez. Simultáneamente, pues mi vida en Barcelona, efectivamente, como decías tú al principio, he tenido otras actividades, que algunas de ellas que me acuerdo, pues, por ejemplo... Decano. Vamos a ver, también mi vocación docente se proyectó en preparar opositores a notarías, y conmigo han aprobado, y estoy muy orgulloso de ello, 16 notarios. Madre mía. Además, ojo, no se crea que esto era una cosa liviana, porque daba clase yo 3 veces a la semana, de 1 hora y media. Normalmente cuando terminaba el trabajo a las 7, 7 y media, en la notaría, desde las 7, 7 y media hasta las 8 y media, 9. Entre los notarios de Barcelona, que yo he preparado, por ejemplo, el pobre Juan Rubíes, que se murió hace muy poco tiempo, Antonio Bosch, en
en fin, un montón de gente. Antonio Bosch, no lo hemos también... Antonio Bosch lo preparé yo, por supuesto. Y bueno, alguno, por ejemplo, Musson ya está fallecido, el pobre. Bueno, total, que luego he sido presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona. Decano de los notarios. He sido me olvidaba, fíjate tú, me olvidaba, decano de los notarios, que es lo que le habría alegrado más a mi padre que fuese, y vicepresidente del Consejo General del Notariado. Ahí empieza un poco la política, un poco, ¿no? Ser decano. No, fíjate, curiosamente yo no escribí en los periódicos hasta que dejé de ser decano. Pero bueno, pero empieza la política institucional, que te tienen que yo, apoyar. Yo puedo contar una anécdota, pero siempre en cosas muy centradas en el notariado. Durante la época que yo fui decano fue cuando Pepe Borrell tiene la idea de una reforma fiscal que era subvertir totalmente el sistema de retribución de los notarios y de los registradores de la propiedad, que pasaban a cobrar por tasas, lo cual evidentemente suponía un cambio radical. Entonces, en esta época, pues efectivamente, si tú a esto le quieres llamar política, pues llamémosle política. Por lo que se refiere al notariado, se encargó la gestión de todo este tema a un grupo de 3 notarios, que eran el decano de Madrid, que era Roberto Blanqueruberos, el decano de Sevilla, que era Paco Cuenca, y el decano de Barcelona, que era yo. Total, que tiramos para adelante y conseguimos mantener el sistema arancelario. En este sentido, en estas cosas sí participamos, pero en otra no. Es decir, incluso, y esto, yo, digamos, aprendí la lección de un decano ejemplar que me precedió de alcalde. Yo he tenido una gran admiración siempre, que es Josep María Puigdemont. Josep María Puigdemont es público notorio que su ideología era la que era. Mientras fue decano, fue de una pulcritud absoluta. Y yo, que no pretendo compararme a él, pero sí seguir su camino, creo que mientras fui decano fui de una pulcritud extraordinaria también. No me comprometí en ninguna opción política. Total, que el primer artículo que yo publico en La Vanguardia es cuando yo he dejado de ser decano. ¿Por qué publiqué en La Vanguardia? Pues por una razón que se tiene que decir. Yo coincidí en la Universidad de Navarra con alguien que sigue siendo el día de hoy un gran amigo mío, que es Luis Foix. Luis Foix, claro. Y entonces Luis en aquel momento ya había dejado de ser director, el breve espacio en que, como he sabido, fue director Luis Foix, pero era el jefe de opinión. Y entonces empecé yo a escribir allí. Y a partir de aquí sí que, al principio he de confesar que mis artículos eran artículos de tipo más bien de pensamiento y más bien genérico. Por ejemplo, trataba temas que había aprendido con Álvaro II, por ejemplo, la distinción entre poder y autoridad, tan fértil en política. Y esto hizo que, es una anécdota que la cuento porque la conté el otro día en el Círculo, porque dice mucho, no de mí, sino dice de mucho del personaje que la protagoniza. Un buen día llego al despacho y me dicen al cabo de poco rato, la llama Carmen Alcoriza, la secretaria del presidente Pujol. Me pongo al teléfono y me dice Carmen Alcoriza pues que el presidente Pujol quiere hablar conmigo. Pero yo no tenía ni idea, ni había tenido nunca relación con el presidente Pujol. Voy al grano. Voy allí y ante mi sorpresa lo que quería el presidente era hablar de estos temas genéricos a los que yo hacía referencia en mis artículos. La distinción entre poder y autoridad. Me imagino yo, ya no lo Igual recuerdo. te estaban tanteando, Juanjo, para algún cargo... No, sinceramente... Sabiendo cómo es Jordi Pujol. Sí que es verdad que le gusta divagar. Pero que... Sinceramente, yo te diría que a lo largo de mi vida, por ejemplo, siempre que he escrito un artículo sobre algún tema del Imperio Austrohúngaro, es muy frecuente que él me haya mandado una carta diciéndome algo. Vamos a ver, Pujol... Es germanófilo. Pujol es un hombre que tiene una cultura amplia, tiene una inquietud. Total, que bueno, pues fui presidente del Consejo Social, estuve de presidente de Tribuna Barcelona durante 10 años, donde creo que hicimos una buena labor y de una gran imparcialidad. He estado en la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña también durante unos años. En fin, se me van muchas cosas, pero sí, es cierto. Una parte muy importante. Miembro del Constitucional de Andorra. Claro, no, es que iba aquí. El Tribunal Vamos a ver, Constitucional. hay una cosa que se tiene que decir. Yo les digo a mis hijos que tienen que seguir, les decía, porque ahora ya son mayores, que en la vida se tiene que adoptar la teoría de las cerezas. ¿Cuántos hijos tienes? 4. 4. Se tiene que adoptar la teoría de las cerezas. ¿Qué quiere decir? Que cuando veas una cereza que está a tu alcance, aunque esté pocha, cógela. Porque detrás de una cereza siempre vienen otras. Entonces,
Entonces, yo daba clase en la Autónoma. Perfecto, pues muy bien. Y un buen día se produjo una vacante en el Tribunal Superior de la Mitra, el civil. Y en el Tribunal Superior de la Mitra estaba el catedrático de civil, Lluís Puig Firriol. Se dan algunos nombres que fracasan, y Lluís Puig Firriol da el mío. Total, el mío prospera. Yo voy a Andorra, no por mi condición de notario, Yo voy a mi Andorra, ¿por qué? Pues porque daba clase en Autónoma y porque a Lluís Puig le había parecido, bueno, pues que yo era solvente y que podía hacerlo. Total, que llego y estoy en el Tribunal Superior de la Mitad de Andorra durante 7 años, me parece. Entonces, la verdad sea dicha, para alguien que es notario, pues pasar a ser juez, aunque sea juez de apelación, es un cambio muy radical. Estaba allí Luis Gómez de Membrillera, se llamaba Rafael Gómez de Membrillera, un juez de primera instancia de Barcelona arraigado y con prestigio. Estaba un abogado de primer nivel que era Pepe Pintó. Estaba un notario inteligentísimo y peculiar, que era peculiar por una personalidad muy rica, que era Luis Figafaura. Estaba Lluís Puig Firriol y estaba yo. Bueno, la verdad sea dicha que aprendí muchísimo. Tuve un caso. ¿Te subías tú con el coche o te subían o cómo era? No, subía yo. Entonces subía yo, por supuesto. Yo dejé de conducir cuando perdí un ojo porque se me murió la mácula. Entonces subía yo. Bien. Y tuve un caso muy curioso. Pero esto es en el Constitucional. Bueno, total, que estuve 7 años en el civil y entonces se hace la Constitución. Y cuando se hace la Constitución, una de las instituciones es el Tribunal Constitucional. Para entender bien el mecanismo del Tribunal Constitucional en Andorra hay que tener en cuenta que son 4 magistrados, 2 de los cuales los nombra el Parlamento, por decirlo con palabras nuestras, y los otros 2 los nombra uno el copríncipe francés y otro el copríncipe español. En Andorra todo está hecho con mucha inteligencia, de manera que la administración de justicia o el Tribunal Constitucional no esté exclusivamente en manos de andorranos. Porque al ser una sociedad tan pequeña, sí, el tema es un poco... el tema se complica. Sí. Entonces, bueno, pues yo voy al Tribunal Constitucional, me nombra el obispo. Perdóname, y yo por mi edad yo había hecho la carrera del 62 al 67. Yo no había estudiado Constitucional. Me tengo que poner... Pero es que para más INRI, por sorteo, me toca ser el primer presidente. Y yo soy el primer presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, pues ahí aprendí verdaderamente también mucho, aprendí lo que no sabía y no tenía ni idea, que era de derecho constitucional. Te iba a decir que aquí tuve un caso relacionado con lo civil, pero que es muy entretenido. En Andorra, en los años 20, un ciudadano hace testamento en el que hace una cosa tan frecuente en la montaña catalana, hace heredero a un hijo, pero si tiene descendencia, hace lo que quiere, y si no tiene descendencia, pasa al segundo hijo. Muy bien. Resulta que este ciudadano, el heredero, no tuvo descendencia, pero adoptó una hija. Eso no estaba... Sí. Y entonces el pleito evidentemente se plantea porque los hijos del segundo hermano, del hijo del primer heredero, del hermano del primer heredero, reclaman y dicen, no, escolten, nuestro tío no tuvo descendencia, adoptó una chica, pero la adopción no es lo mismo, esto tiene que pasar. Entonces, yo, la verdad sea dicha, opté en conciencia por lo que yo creo. O sea, vamos a ver, yo me creo que en derecho catalán el principio favor testamenti es sagrado. Es decir, en Cataluña lo que hay que ver cuál era la voluntad del testador. Y yo entonces me pongo en la piel del testador andorrano de 1920 y me digo, cuando este hombre dice, si el meu fill no té fills, passarà al germà. ¿En què està pensant? ¿En els fills de sang o está pensando en un adoptivo? Y yo digo, yo pienso que está pensando en los hijos de sangre. O sea, fuiste conservador. Sí, no, y lo sigo siendo, y lo sigo siendo. Entonces, esto reclamaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la verdad sea dicha, perdimos. Y
en fin, y jugó la sustitución fideicomisaria. Lo digo, o sea, ya veis que podría eludir esto por ponerme una medalla de progre, pero no, yo sigo pensando, vamos a ver, sigo pensando hoy que si resucita el andorrano de 1920, lo tiene absolutamente claro. Bueno, pero eso pasaría en muchas normas. Bueno, no quiero entrar en más detalles, pero es que no mucho tiempo después, una amiga mía de infancia de uno de los pueblos donde había estado, que no voy a decir el nombre, evidentemente, ni del pueblo ni de ella, después de muchísimos años de no vernos, me llama por teléfono para hacerme la consulta misma. Ella era la adoptada. Y yo entonces le digo, vamos a ver, le conté la historia y yo creo que lo tienes muy crudo. Vas a perder. Me dice, es que la sentencia de la audiencia, que había sido ponente uno de los grandes jueces de Barcelona, de aquí, había hecho lo mismo que yo. Tampoco digo el nombre del ponente. Y luego ya no supe más, supongo que perdió también. Pero en fin, quiero decir con esto que lo de Andorra yo lo viví extraordinariamente. Estoy muy agradecido porque los andorranos em van fer confianza, no siendo yo andorrano. Claro. Y entonces, pues, he adoptado siempre una postura. Jamás hablo de Andorra. Me siento con la lealtad obligada de no hacer ninguna referencia a la política andorrana, ni... Pues hubiera sido muy interesante por todo lo que... Ni al mundo andorrano. Pero lo entiendo. Creo que no debo hacer... Nos falta comentar, Juanjo, el tema financiero. ¿Cómo entras en el mundo financiero, si bien es la fundación, pero también estuviste en el consejo de la Caixa? No tengo ningún inconveniente en hacerlo. Vamos a ver, yo cuando muere el general Franco, políticamente, ¿qué soy? Yo creo que en lo social soy un social conservador y en lo otro más bien soy conservador. O sea, en extinción, social conservadores en extinción. Sí, o sea, pero o sea, vamos a ver, sinceramente, lo digo, y el que no me crea o se ría de mí, pues que lo haga. Nunca me he quejado de pagar impuestos. Pienso que he recibido en la vida más de lo que podía imaginarme. Y tampoco soy rico en el sentido de verdad de ser rico, ¿eh? Pero nunca me he quejado. O sea, creo sinceramente, o sea, yo soy socialdemócrata. En cambio, por ejemplo, en el tema político, pues yo soy español, me siento español. ¿Qué entiendo por España? Pues lo he dicho muchas veces en unos artículos. Nada gótico, ¿eh? Un espacio de solidaridad primaria e inmediata en la que todos los españoles son iguales. Y pongo un ejemplo. Nunca he estado en Lugo, nunca he estado en Teruel, nunca he estado en Almería. Pero yo a los de Lugo, a los de Teruel y a los de Almería los considero igual como a los de Gerona. Punto. ¿Por qué? Porque entiendo que España es una entidad histórica y un proyecto político de futuro, uno de los tres en que ha cuajado la península inhabitable, la península ibérica. ¿Cuáles son los tres? España, Portugal y Andorra. Bueno, oye, y lo que el destino ha querido, pues yo lo acepto y lo encarrilo. Y esta es mi situación. Tú me preguntabas por... Lo de CaixaBank. Lo de CaixaBank. Bueno, pues la idea... O sea, yo fui a la Caixa única y exclusivamente porque el Partido Socialista de Cataluña, cuando... Te designó como representante. No, Pascual Maragall. Pascual Maragall se obsesionó en que yo... Digo, se obsesionó porque era una idea que ni se me había ocurrido a mí. ¿Tú formabas parte de eso de amigos de Pascual Maragall? Sí, yo era de Ciudadanos pel Canvi. Ciudadanos pel Canvi. Pero por Ciudadanos pel Canvi, por ejemplo, tenía una enorme relación de amistad y de admiración que aún mantengo por José María Vallés, que fue su presidente. Entonces, yo cuando estudiaba la carrera, primero, y cuando estudiaba las oposiciones, la verdad se ha dicho que siempre tuve mucha querencia al estudio a fondo de las fundaciones, por razones también ligadas a la política que sería muy largo ahora explicar. Y incluso, fíjate, antes de que pasase nada y antes de que Pascual tuviese la idea, yo estando en Ciudadanos pel Canvi, sí, bajo la presidencia de Antonio Serra Ramoneda, organizamos en el auditorio de La Pedrera unas jornadas en defensa de las caixas como fundaciones. O sea, yo defendía las caixas, siempre las defendí. Bueno, total, sea por lo que fuere, porque tampoco te creas tú que Pascual era un hombre muy comunicativo que te decía el por qué, pero se le metió en la cabeza que yo tenía que ir a la Caixa y se lo dice Antoni Castells, que es el conseller de Economía.
Antoni Castells me lo dice, bueno, pasa un mes, pasan 6, pasa un año y medio. Yo me había olvidado, obviamente, tampoco le había dado mucha importancia porque yo a mí mismo tampoco me veía. O sea, total, que a los 2 años resulta... ¿Que había sido miembro durante esos 2 años? No, que la Caixa, por las presiones de Antonio Castells, dice, bueno, me invitan a comer un día Ricardo Fornesa, que era el presidente, sí, y Isidro Feine. La comida obviamente debió ser un examen. Hay que tener en cuenta que yo por aquel entonces había escrito, y entonces escribía además de en La Vanguardia, en El País. Y en El País había escrito un artículo que se titulaba La Caixa del Gran Poder, criticando no sé qué tema de la Caixa. Y bueno, no obstante, la comida pues fue bien, me aprobaron el examen y me metieron en la Caixa. Y entré en la Caixa en 2005 y he estado hasta el año pasado. Y seguí pues el curso normal, es decir, estuve durante un tiempo solo en el Consejo de Administración de la Caixa. Realmente es muy poderosa la Caixa, ¿no? En Cataluña y en España, ¿no? La Caixa es la titular del primer grupo industrial que hay en España y la dueña del primer banco minorista que hay en España. Es decir, el Santander y el Bilbao, sumando sus negocios en el extranjero, tienen más volumen, pero en España el CaixaBank tiene una cuota de mercado superior a cualquier otra. Como no sé las cifras, tengo 80 años y se me van olvidando, ya no recuerdo con precisión el porcentaje de nóminas y de pensiones de todos los españoles que cobra CaixaBank, pero es de verdad para quedarse sentado, ¿eh? Entonces, ¿por qué es esto así? Pues sinceramente porque ha sido una entidad extraordinariamente bien gestionada desde su principio. Yo diría que incluso gestionada con algunas de las virtudes que se consideran arquetípicas de la forma de ser catalán, es decir, con una gran contención, con una gran prudencia. Se ha hecho, sinceramente, yo creo que se ha hecho muy bien. Y han tenido gente muy destacada a su cabeza desde el principio. Es decir, Moragas no era un personaje vulgar, era un hombre que se había formado en los seguros y era el secretario general del Fomento del Trabajo. Es decir, pero era un tío capaz. Luego el segundo, que fue el que tuvo la vida más breve, Bosch Raspall era catedrático de mercantil y consiguió lo que no es fácil, que es mantener la Caixa con todos sus depósitos íntegros durante la Guerra Civil, evitando las dentelladas. O sea, que llegaste a aprender del negocio bancario más o menos, o a entenderlo cuanto menos. Sí. ¿Y participaste o ya te habías ido del polémico cambio de domicilio social? No, yo estuve cuando nos fuimos estaba, cuando volvimos ya no. Y ahí participaste tú, claro, del tema, ¿no? Cuando nos fuimos. Cuando fuiste. Bueno, cuando nos fuimos yo... No había ninguna duda, ¿no? Vamos a ver, tú ten en cuenta que en los 2 primeros días de aquella semana en que se tomó la decisión, la marcha de capitales de CaixaBank fue absolutamente... O sea, era real. No fue un tema táctico, sino que era una reacción a los clientes. Mira, pocos negocios hay que entrañen tanto riesgo como el negocio bancario. Pocos negocios hay. O sea... Fíjate, no quiero ni dar cifras, ni quiero sembrar alarmas, pero sí puedo decir con todo convencimiento lo que es la verdad. Nos fuimos única y exclusivamente por preservar el banco. Hemos hablado y has presentado muy bien todas esas facetas. Seguro que nos dejamos alguna porque tienes infinitas, pero al final... La pregunta que te hago es, después de todo el tiempo transcurrido, que has ganado pues tu dinero, que al final es ganar tu independencia, como siempre dices tú, pero si volvieras atrás, ¿no te ha quedado un poco el gusanillo de haber entrado más en el fragor, digamos, más activo en según qué cosas que ahora, por ejemplo, te preocupan mucho, pero que a lo mejor te pillan en una fase de tu trayectoria que ya a lo mejor no puedes estar tan activo? Quiero decir... Podrías haber sido un Rajoy para entendernos. Vamos a ver. ¿Me sigues la pregunta? Sí, te sigo perfectamente y te voy a contestar de manera directa y sin eludir. Es curioso, es evidente que mis hijos reúnen 2 condiciones, porque no son ninguno de ellos es tonto. Me quieren, me conocen y buscan para mí lo mejor. En 2 ocasiones que no voy a detallar, las 2 a primer nivel,
yo he tenido oferta para entrar en política. Y las dos, lo he hablado con mis hijos, lo he hablado con mi mujer, y todos me han aconsejado que no lo haga por las características de mi carácter. Pero aún así te queda... No, yo creo, sinceramente, yo creo que he estado en el lugar que tenía que estar. Mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, yo creo que... O sea, no te arrepientes. No me arrepiento. Ni siquiera íntimamente. No, porque además, ahora viene lo importante, es que no me creo capacitado para ello. Voy a poner un ejemplo. A mí en 2 ocasiones, lo digo, en 2 ocasiones, me han venido a ver expresidentes del Círculo de Economía al producirse el cambio para que fuese presidente. Ninguna, igual no hubiese salido, por supuesto. Sí, ha habido también, pero relativamente poco, 2 candidaturas. Pero las 2 veces me he negado. ¿Y por qué me he negado las 2 veces? Pues por 2 razones. La primera, porque, aunque por cultura general pues tengo pues los conocimientos básicos que puede tenerse de las actividades económicas, financieras, etcétera, pero no es mi mundo. Yo no he estudiado nunca esto a fondo, nunca he tenido una experiencia personal a fondo. Y en segundo lugar, no hablo inglés. Y en tercer lugar, no te veo pasteleando según qué notas del círculo, tampoco te veo. Pero fíjate, lo del inglés que le parece a la gente una barbaridad, a mí es que me coarta. Ya. Entonces tú me dices, ahora, yo por ejemplo, ya de un cargo político que tenga que salir al extranjero, es que no me veo con fuerzas, y no me veía con fuerzas hace 10 o 15 años. Es decir, mi formación pues me marginó en este sentido. Vamos a ver, también te digo una cosa, creo que el destino, bueno, yo como creo en Dios, pues pienso que es Dios el que lo hace todo. He tenido tribunas que me han permitido de alguna manera decir lo que pensaba, influir. Piensa, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, es que es gordo de decir. Empecemos por la prensa escrita. Publico 10 años en La Vanguardia. Cuando llega Aznar por mayoría absoluta, me tengo que ir de La Vanguardia. Esta es la pura verdad. Me coge el periódico. Estoy 10 años en el periódico. Y es el periódico el que me lleva de presidente a Tribuna Barcelona a través de Paco Matosas. Pasados estos 10 años, cuando se va del periódico, primero Antonio Franco, con el que mantuve la amistad hasta que se murió. Nos reuníamos a comer periódicamente. Y se marcha también el que le había sucedido, Nadal. Pues yo vuelvo a La Vanguardia. Estoy 10 años en La Vanguardia. Pero es que, entre tanto, había publicado en El País durante bastantes años. No de una manera semanal, pero sí con... Vaya, yo tengo recogidos todos los artículos del País en un tomito. Y también quiero decir que algunos de los artículos de los que yo me siento más orgulloso están publicados en el País. Pero es que también publico en el Avui. ¿Y qué pintas tú en el Avui? Hubo una época que el Avui, el 50% lo tenía La Vanguardia. Y la Vanguardia nos metió allí a algunos de sus colaboradores, por ejemplo a Foix. Y Foix y hoy, y algún otro, yo escribí en el Avui igual 10 años o 12. Esto por lo que se refiere a la prensa escrita. Luego... Sí, que te has podido foguear al menos en tribunas de primera línea, sí. Que si bien no has estado en esos puestos de poder clave de tomar decisiones, cuanto menos has podido foguearte y decir la tuya. Pues y si estuviese aquí Josep Cuní, metería baza, nos interrumpiría y diría, i que consti una cosa, que és més conegut per la ràdio que com notari. Porque... Y tendría razón, tendría razón. Juanjo, tengo un juego para ti. Dime. No, tú que conoces tanto la historia, nos vamos al pasado, ¿vale? Y aquí puedes un poco olvidarte de ese punto último que tienes de responsabilidad con tus capacidades o no capacidades y podemos jugar. Te dicen de embarcarte en las 3 carabelas de Colón. ¿Qué hubieras dicho? ¿Que sí o que no? Hombre, si hubiese sabido que descubrirían América, por supuesto que sí. Y si no, pues lo más posible es que no. Es que no. ¿Le hubieras dado la autonomía a Cuba previo a su fase final ya? Sí. Le hubieras dado claramente la autonomía a Cuba. Clarísimamente. Vamos a ver, un político lo que tiene que tener es capacidad de anticipación y coraje.
Hay un político, por el que yo tengo una cierta debilidad, por ejemplo, por su postura con respecto a Rusia, pero esto no viene ahora a cuento. Hablaremos de Rusia también. El general de Gaulle. Perdóname. El general de Gaulle en mayo del 1958 llega al poder por un golpe de Estado como una casa, por un golpe de Estado de ¿quiénes? De los de la Argelia francesa, y al cabo de un tiempo concede la independencia a Argelia. Hay que ver por dónde va. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, perdóname, se había abierto la etapa de descolonización. Si los Estados Unidos querían que Inglaterra perdiese su imperio, hombre, que hay la correspondencia entre Roosevelt y Morgenthau, el secretario de Defensa, que lo decía claramente. Es decir, bueno, pues no se pueden poner puertas al campo. Es evidente que teníamos que haberlo hecho. ¿Por qué razón, además? Por una razón importantísima, porque Cuba era muy importante para España como mercado, por ejemplo, para la industria catalana. ¿Por qué razón? Por las exportaciones. Pero dirás, ¿pero tanta tela gastaban los cubanos? No, es que... Había a Estados Unidos. A Estados Unidos. Mira, y recuerdo el otro día, que yo creo que lo dije en el círculo, que José María Puigdemont me dice, diu, la gent, el catalanisme polític, sorgeix llavors. Per què? Perquè la gent diu, home, si l'Estat no serveix ni per mantenir-se al mercat. Si el Estado no sirve traduzco para nuestros oyentes de toda España, pues si el Estado no sirve para nada, es lo que decía esta persona. ¿Hubieras entrado en la Primera y o en la Segunda Guerra Mundial como España? ¿O fue un acierto, en su caso de un rey, en su caso de Vamos a ver. De Franco de no entrar. Vamos a ver, yo creo que ni en una ni en otra se tenía que haber entrado, entre otras razones por algo que digo, con algún conocimiento de causa por las lecturas, porque no tenía estructura militar para hacerla. O sea, no podía. No podía. Es decir, España en los primeros años del siglo XX tenía un ejército colonial que, bueno, más o menos, en el año 21 en anual le pasó lo que le pasó, y luego sí se corrigió un poquillo, hubo el desembarco de Alhucemas, del que ahora se cumplen 100 años, que quizá fue efectivamente la primera operación anfibia de la historia, que hay un dato puramente de chafardeo que me gusta recordar. La mañana del desembarco previo al de Alhucemas, coincidieron en un buque dos personas por primera vez en su vida que no se conocían. Uno era alférez de navío y le ofreció desayunar al oficial del tercio de la Legión que tenía que desembarcar. El marino, ya te puedes imaginar, que era Luis Carrero Blanco, y que el oficial de la Legión era Francisco Franco. Y dicen los libros, hay coincidencia en que era a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana o así, el oficial de la Armada, Carrero, le ofreció desayuno a Franco. Unos dicen que le ofreció migas y otro que le ofreció sopa de ajo, que por lo visto es lo que se consumía. Y que Franco no quiso desayunar, porque le dijo que había sido herido hacía un tiempo en la barriga y que sabía que si le volvían a herir era mucho mejor que estuviesen ayunas que haber comido. ¿Qué imagen desde tus años de lecturas, de experiencia vital también, al final, qué imagen se te queda del general Franco? Pues mira, voy a repetir una frase de un universitario español que profesó casi bien toda su vida en Estados Unidos, que era sociólogo, Juan José Linz. Juan José Linz dijo que la dictadura de Franco fue una dictadura tradicional de derechas. Y esto es lo que fue. Es decir, una dictadura, por supuesto, tradicional, una dictadura militar. Pero, por ejemplo, ¿fue un golpe de Estado lo que dio el general Franco o no? Vamos a ver. Como dice, me alegra que me hagas esta pregunta, porque aunque no quedaré bien delante de gran parte de la audiencia, si es que me escuchan, pero tengo que decir lo que pienso. La guerra civil fue media España contra otra media. Y no se puede decir jamás que fue un levantamiento del ejército contra la sociedad. Media España contra la otra media. Y hay quien en los estudios dice que cuando el ejército se divide, porque el ejército se divide, y es la razón por la que hay una guerra civil, si a la parte del ejército que va con la República se le suma la Guardia Civil y la policía anterior de la Policía Armada, eran más los contingentes republicanos que los contingentes. Es cierto que por el otro lado se tenía la parte de ejército más preparada, que era el ejército colonial.
cierto. Pero, mira, vamos a ver. En la primavera de 1936, el país estaba absolutamente dividido. Y esta es la razón por la que yo creo que tenemos que tener un cuidado enorme en volver a fragmentar la sociedad española y en volver a levantar muros. Porque cuando se levanta un muro o se fragmenta... ¿Pero te has preguntado alguna vez si yo hubiera estado en esa situación, qué bando hubieras podido optar? Porque no siempre se podía. Sí. ¿Qué bando te hubiera parecido a ti el menos malo de los dos? Te voy a decir primero lo que decía de niño. Porque la verdad se ha dicho, yo empecé a tener afición por estos temas históricos muy pronto. Es decir, muy pronto. Hombre, sí, 10, 11, 12 años empecé más o menos, también las conversaciones con mi padre, algunos libros que leía, he sido lector desde pequeñín. Yo decía, si hubiese sido rojo, hubiese sido anarquista. Y si hubiese sido del otro lado, hubiese sido falangista. Lo cual no deja de tener una cierta lógica. Sí, es correcto. No deja de tener una cierta lógica. Visto ya con la perspectiva y seria, evidentemente, yo en cualquier conflicto siempre estaré con la estructura del Estado. Que en aquel momento era teóricamente la República, en el caso de que consideremos bando a la siempre República y no al... Siempre estaré con la estructura del Estado. La restauración monárquica... Ojo, mientras el Estado protegiera lo que tenía que proteger. Pues me compré. En el momento en que el Estado deja de proteger lo que tiene que proteger, pues por eso te hacía la frente del Estado. Por eso te hacía la pregunta, porque hay quien dice que el Estado dejó de protegerlo. Por eso yo te he querido inmediatamente. Yo creo que a partir de la última parte del verano, vamos a ver, después del asesinato de José Calvo Sotelo, yo no hubiese tenido opción. Yo hubiera sido con el bando nacional. Sí, sin duda. Restauración de la monarquía, que tú hablas de primera y de segunda restauración de la monarquía, que es un tema que es efectivamente muy agudo. ¿Eso lo hubieras hecho tú también? Es decir, al final Juan José te ha llevado el estudio de la historia a ser un monárquico convencido en España, como patriota español que también te consideras. Mira, cuando yo era adolescente y con mi padre hablaba mucho. Mi padre era hijo de un modestísimo labrador salmantino. Había hecho la carrera con becas. El expediente académico de mi padre de Derecho en Salamanca del 31 al 36 es todo matrículas menos un sobresaliente. En octubre del 36 tenía que irse a Alemania para comenzar a preparar la tesis y me imagino seguir su carrera académica. Viene la guerra civil, en Brunete es herido, con 22 años le amputan una pierna y al terminar la guerra civil, pues con facilidad extraordinaria, porque la tenía, saca notarías y saca registros. Pero ya su vida, digamos, queda... Pero había sido presidente de los estudiantes católicos de Salamanca, al final de los años 35-36, se había presentado voluntario a las milicias de Acción Popular y era alférez provisional de la segunda promoción de Burgos. O sea, quiero decir, en casa, Gil Robles nunca fue Gil Robles, siempre era Don José María. Don José María. Y perdóname, el último libro que el año 68, porque mi padre murió joven, dejó a medio leer, era un libro que se titulaba Comentarios universitarios al Apache Minterris. Con esto está definido el personaje. Bueno, pues yo en el fondo soy un poco continuador de esto. Entonces tú me preguntabas, dime... Sobre la primera y la segunda restauración. Sí, vamos a ver. Pues mi padre no era monárquico. No lo era. Yo tampoco lo era. Por eso te preguntaba ahora, con el tiempo... Pero puestos, yo me doy cuenta de lo que... Vamos a ver, Franco, como Rajoy, como Feijóo, tiene una característica que comparten, que es un escepticismo extraordinario. Por gallegos. No creen en nada. De un escepticismo atroz. Es decir, Franco pensar que su régimen continuaría. Bueno, esto es no conocer a Franco, Esto es no conocer a Franco. Cualquier cosa menos tonto. Entonces pensó, pues sencillamente,
¿Quién fue el primero que lo pensó en España, esto de la monarquía? ¿Sabes quién fue? No. Jaime Balmes. Jaime Balmes, en sus primeros escritos, tiene claro que a España solo la une, según él, dos cosas: la monarquía y la religión católica. La religión católica ahora, dejémoslo, la monarquía sigue funcionando. Digamos que era la única opción que Era tenía. la única opción, era la única opción, era la única opción. Y vamos a ver, en ¿Y esto... tú crees que vislumbraba, como dicen algunos, que el sistema tenía que cambiar y que íbamos hacia un sistema democrático, o tú crees que no llegaba tanto? No llegaba tanto. Lo que sí quiero decir es una cosa que yo creo que puede escandalizar a muchos. La sociedad española de aquellos años, los del tardofranquismo sobre todo, desde ¿Qué tanta importancia tuvo Cataluña? sí, en 1959 se produce en España un cambio enorme. Desde una economía autárquica que había dejado esto hecho unos zorros, pues se pasa sencillamente a una economía en la que se abre la puerta a las inversiones extranjeras, se liberaliza el mercado, etcétera, 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 y el país empieza a subir. Entonces, este país, que poco a poco se va comprando el pisito, El 600. el 600, la lavadora, la nevera eléctrica, y luego, si iban las cosas muy bien, el apartamento en Segur de Calafell. Era optimista esta sociedad. Además, el ascensor social, no digo que muy bien, pero un poquito funcionaba. Yo he leído algunas entrevistas de algunas personas que en estos momentos han tenido alguna relevancia española, que proceden de una familia extremadamente modesta, que cuentan que el primer día que fueron a la universidad, al regresar a casa, su madre les tenía preparada una comida especial. Era un país que tenía ilusión. Yo creo que había ilusión. Europa. Incluso podías ascender en las diferentes familias del régimen desde abajo, sin ser... Sí. Y luego fíjate, que yo quiero decir una cosa que no sé si el otro día la dije en el círculo, yo creo que sí, porque me ha impresionado mucho. Es un libro que recoge el discurso de entrada en la academia de un historiador que es Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia de la Universidad de Madrid. En su edición primera se llamaba Numancia Errante, que es un nombre poético, Numancia como símbolo de la españolidad resistente, pero fuera de España. O sea, Los exiliados. Los exiliados, que se sienten tan profunda y radicalmente españoles, todos, mucho más que nosotros. Bueno, total, que hay una segunda edición que ya le han puesto, que a mí me gusta menos el nombre, Hambre de Patria. Me parece que han perdido una ocasión. Pero bueno, ¿qué es lo que dice este hombre? Sobre la base de cartas, de artículos de revista, de libros, de documentación de las reuniones de los partidos de izquierdas, etc. ¿Qué pensaban los exiliados? Desde el primer momento piensan dos cosas. Primero, que no habrá más salida que la reconciliación. Y segunda, dicho en catalán, que s'ha de fer foc nou, que se ha de empezar de nuevo. Y que se olvidaran de la Hay República. que olvidarse de la República. Pero entonces, claro, el libro lo que te entra, es que te entra por los ojos. Es que ves que lo dice Luis Araquistáin, ves que lo dice Francisco Largo Caballero, ves que lo dice Tagüeña, ves que lo... Vaya, hasta el punto de que yo me permito resumir de la siguiente manera. El diseño de lo que fue la transición ya estaba en el exilio. Hay un libro hecho por un personaje curioso que es Tom Barnes Marañón, el nieto de Marañón. Que escribe en La Vanguardia. Sí, Tom Barnes Marañón, que dice claramente en un libro sobre la transición que, bueno, escúchame, la transición fue que estuvieron absolutamente de acuerdo los cachorros últimos del franquismo con los que de alguna manera estaban en relación con la transición, con el exilio. Y se pusieron de acuerdo. Y por eso, desde mi punto de vista, la transición es un gozo y es una gloria. Pero ahí te quería hacer yo una pregunta. Si volvemos a ese momento fundacional de la Constitución española, de las discusiones, ahora están dando premios también a algunos de esos participantes, premios importantes, y tuvieras que discutir en ese momento el título octavo, y tuvieras que discutir el traspaso de la competencia de educación a las comunidades autónomas, si tuvieras que discutir dentro del bloque de constitucionalidad de la ley electoral, ¿crees que se hizo bien ese diseño
para muchas de las cosas que ahora ves retrospectivamente que no se han hecho bien? Vamos a ver, yo creo que la ley electoral es un disparate que en estos momentos siga vigente la que está vigente. O sea, yo creo que prima de una manera descarada de determinados sectores y esto es malo absolutamente para todos. Respecto al tema del título octavo, vamos a ver si logro expresarme con un poco de claridad. Este territorio, que es la península inevitable y en concreto España, se puede articular teóricamente de cuatro maneras. Como un Estado unitario y centralista, que nunca fue plenamente ni nunca será. Como varios estados independientes, no ha sido hasta ahora nunca, pero podría serlo. Y quedan en medio dos fórmulas, el Estado federal y el Estado confederal. Yo soy partidario del Estado federal, que es una variedad del Estado unitario. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en el Estado federal hay algunas cuestiones en las cuales el interés general de todos prevalece sobre el interés de una parte. Y en todas las cuestiones que no son estas centrales, cada uno hace lo que quiera. Cuando yo tengo que hablar del Estado federal a un auditorio, digamos, de poca reflexión intelectual, le digo, miren ustedes, es como un edificio en régimen de propiedad horizontal. Dentro de su piso cada uno hace lo que quiere, pero los elementos comunes hay que acordarlo por todos. Y aunque el del ático quiera cambiar el ascensor, si los demás no quieren, pues el del ático se tiene que aguantar. Y entonces dentro de este Estado federal, fíjate, yo lo tengo escrito 1000 veces desde el 2008, le digo, Cataluña, competencias exclusivas en lengua, enseñanza y cultura, sometidas a las sentencias de los tribunales españoles y a la Constitución. En dinero, tope a la aportación al Fondo de Solidaridad. Bien por un porcentaje, bien por el principio de ordinalidad. Y agencia tributaria compartida. Y luego, un referéndum a los catalanes sobre si lo aceptan o no lo aceptan. Y yo de esto no me movería nada. Confederación, en absoluto. Porque la confederación, además de no existir, porque en el mundo no hay ninguna confederación, porque la Confederación Helvética, desde 1848, no es una confederación, es una federación. Lo único que conservan es el nombre. Porque la confederación, un ejemplo que yo pongo también para que se me entienda, es como una organización privada, que cada uno tiene su parcela, con su casa, unos con piscina, otros sin, unos con pista de tenis, otros sin, que se ponen en común algunos fondos y alguna organización, ¿para qué? Para una antena de televisión, para un transporte, para una vigilancia, pero nada más. Una confederación, jamás. Por tanto, yo he defendido siempre federación o autodeterminación. El año 2008 escribí... Pero ahí te hago una pregunta. La autodeterminación, tú dices que para ti, desde tu punto de vista, Cataluña es una nación, pero España, en el ámbito geográfico de Cataluña, también es una nación, ¿no? Sí, o sea, en mi punto de vista... O sea, ¿le darías, en definitiva, a Cataluña esa posibilidad? No, vamos a ver. Yo considero que España, lo digo siempre, es una entidad histórica y un proyecto político de futuro, es decir, una nación como una casa. Ahora, yo admito que haya gente que diga, desde su perspectiva, que Cataluña es una nación. Entonces, el esquema de mi pensamiento es muy simple y que se adapta en realidad a una frase que me dijo mi padre hace 1000 años. Yo nunca quisiera hacer camino con alguien que no quiera ir a mi lado. Entonces yo digo, oye, España es una nación, se articula jurídicamente como un Estado federal, reconoce que Cataluña es una nación histórica, en materia de lengua, enseñanza y cultura le da estas competencias, todas sometidas a los tribunales. En materia de dinero establece un tope a la aportación a Fondo de Solidaridad y una agencia tributaria compartida y luego se consulta a los catalanes si quieren o no. Si quieren, fantástico, y hacemos camino juntos. Y si no quieren, bomben y barca nueva. Así de claro. O sea, les das posibilidad de que se vayan por supuesto, eligiéndolo ellos mismos sin el conjunto de la soberanía nacional. Sí, sin el conjunto. Pero esto lo he defendido yo siempre. No soy el primer español que lo hace, ¿eh?
Azaña lo dijo igual. Y es más, añadía, por lo menos, que esto yo no lo añado, por lo menos en el futuro podríamos conservar las relaciones de buena vecindad. Pero tú mismo has dicho, yo nunca he estado en Lugo, yo nunca he estado en Almería, que lo has dicho, no sé qué. Pero sientes tuya Almería y Lugo. Sí, sí. Lo Y que pasa en cambio, es que esto... precisamente, vamos a ver, si lo digo claro, aunque lo que voy a decir es muy duro, es que cuando yo digo que Cataluña puede independizarse, no estoy pensando en Cataluña. Estoy pensando en el resto de España que les dé para que la reivindicación catalana, que desde hace más de 100 años condiciona toda la vida política española, deje de ser una siga rémora. destruyendo el Estado. Vale, o sea, tú prácticamente le das la independencia. No es que se la pueda ni rogar porque la soberanía nacional es de quien es, pero que le darías vinculante ese referéndum para... Yo nunca quisiera hacer camino con alguien que no quiera ir a mi lado. Si los catalanes quieren irse mayoritariamente, que se vayan. Punto. Pues estamos en la recta final ya de la entrevista a Juan José López Burñol, que la verdad es que está siendo muy interesante. Yo tenía miles de temas para comentar contigo, Juan José. Pero me he extendido demasiado. No, te has extendido como merecen los temas que estamos tratando, pero claro, al final la última pregunta que te quería hacer, y es política también, es si hubieras sido rey de España, ¿hubieras firmado la ley de amnistía? ¿Hubieras sancionado la ley de amnistía? Te voy a contestar. Mi postura respecto al indulto y la amnistía, mira, escribir artículos tiene ventajas e inconvenientes. Tiene los inconvenientes de que te quedas cogidito y te pueden decir, dijiste esto, pero también tiene ventajas, porque puedes decir, oye, que yo dije esto. Por ejemplo, yo escribí un artículo que se titula Sí a los indultos. Punto. No hay más. Segundo, escribí un artículo respecto a la amnistía que yo decía algo así, que cuando un Estado supera un golpe de Estado, porque en Cataluña hubo un golpe de Estado como una casa, y lo supera bien, puede demostrar su fortaleza incluso mostrando magnanimidad. Pero que muestre esta magnanimidad, ¿qué exige? Primero, que lo pida una amplia mayoría de los partidos políticos. Y segundo, que los que han incurrido en el golpe de Estado, nadie les pide que den 3 golpes de pecho. Nadie. Ni que digan que no lo volverán a hacer. Que se callen. Y que no digan «uturnarem a fe». Que no digan si a mí no me dicen «uturnarem a fe» y lo pide el Partido Popular y el esto, que los amnistíen y... Es decir, que como rey no lo hubieras sancionado. No. Utilizando tu prerrogativa constitucional, ¿o sí? Yo, sinceramente, creo que el rey ha hecho bien en 2 ocasiones. Primera, suscribo íntegramente el discurso del día 3, en el que creo, de verdad... 3 de octubre de 2017. No quiero ofender a nadie, pero aquel día el rey hizo el discurso que tenía que haber hecho otro y no lo hizo. Y asumió, por sentido de responsabilidad, una obligación muy dura. En cuanto a la ley de amnistía, yo la hubiese firmado. Por aquello de defensa del Estado siempre. Defensa del Estado. Mira, te voy a decir una cosa, que estos días le estoy dando muchas vueltas. Vuelvo a Tocqueville. Tocqueville dice, una mayoría que lo decide absolutamente todo y que no hay instituciones que la contrapesen, esto es una dictadura de la mayoría. Es una dictadura como una casa. Entonces, claro, ¿a mí qué es lo que me preocupa de España en estos momentos? La erosión institucional. Es decir, yo hoy vengo casi, diría, indignado, porque acabo de ver en la televisión que Óscar Puente, ministro, ha dicho, lo acabo de oír, que lo que está pasando con el fiscal es una vergüenza del Tribunal Supremo. ¿Cómo puede ser que un servidor del Estado al máximo nivel, a un contrapeso fundamental que es el Tribunal Supremo, piense él lo que piense, lo agreda de esta manera? Claro. Vamos a ver, es que aquí, si los tribunales no funcionan, si nada funciona y solo está la mayoría integrada por lo que yo llamo el Pacto de San Sebastián, que es la izquierda más los separatistas, hombre, pues esto es una dictadura de la mayoría. Y te diría una cosa que desde joven no tengo resuelta y no la resolveré nunca, porque no hay nada mejor que la democracia, por supuesto, lo acepto.
Ahora, la democracia no a palo seco, ha de ser... Ha de ser con todos sus ingredientes. O sea, y con vamos a ver, todos de entrada con un cumplimiento de la ley exquisito. Y Juanjo. de las instituciones. Porque si no, oye, ni la verdad, ni la justicia, ni la belleza se definen solo por mayoría. Pues con estas palabras de Juan José López Burniol acabamos, la verdad es que el muy agradable programa de hoy de Tiempo de Ley. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas alumbrado con tus ideas, con tus opiniones de siempre. Muchas gracias. A ti, por favor.